Qué oportunidad tan especial para el mundo entero, para escuchar que el dador de la vida vino a este mundo por amor a nosotros. Qué desperdicio sería como iglesia de tomar una actitud legalista y decir: Jesús no nació el 25 de diciembre, yo no lo celebro, y eso viene del paganismo, como mucha gente piensa equivocadamente. Es una oportunidad maravillosa de decirle a la gente que Jesús nació y que Jesús vino a darles vida, y nosotros podemos mostrarles que celebramos diferente, que no celebramos en pachanga, que no celebramos en borrachera, que no celebramos en pecado, sino que celebramos en torno al verdadero motivo de la Navidad, que es Jesús. Vamos a orar, inclinar nuestro rostro, pedirle a Dios que tome control de nuestro corazón. Señor, gracias por Jesús, gracias por tu encarnación en el pesebre, Señor. Gracias por tu humildad, que siendo Dios lo dejaste todo, Señor, por amor a nosotros. Perdónanos porque nosotros muchas veces no dejamos las cosas secundarias, las cosas pecaminosas en nuestra vida, siendo que tú lo entregaste todo por nosotros. Señor, ayúdanos a reflexionar en esta tarde el verdadero significado de la Navidad, para que tengamos un corazón que te agrada, que te da gloria, Señor, en las alturas, y que en la tierra vivimos un corazón que tiene paz contigo. Señor, toca cada uno de nuestros corazones. Tú sabes lo que falla, tú sabes lo que está mal, tú sabes las tuercas que hay que ajustar en nuestra vida, en nuestro corazón. Sigue trabajando en nosotros, y te damos gracias por tu paciencia, tu misericordia, y te damos gracias por nuestras familias, Señor, porque es un tiempo que el mundo entero se torna alrededor de la familia, Señor. Pero ayúdanos a reconocer que no es la familia la mayor bendición, que es una gran bendición, sino que eres tú, Señor. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor. Amén. Bueno, quisiera que en esta tarde reflexionáramos en un pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 10. Y este pasaje de la Escritura, están tratando de reparar las pantallas, pero bueno, este pasaje de la Escritura en Lucas capítulo 10, ahí me pueden seguir arriba, yo voy a estar compartiendo. Había unos pastores en Belén, en la región de Belén, en Israel, en el Antiguo Oriente, en donde ahorita es el país de Israel, en las regiones montañosas de la tribu de Efraín, en Belén. Y en medio de ese lugar es donde José y María era una jovencita, y se le apareció un ángel y le dijo que ella iba a dar a luz a Dios encarnado, a Dios con nosotros. Y para ella fue una sorpresa total, de shock. Y Dios se adelantó mandando ángeles a José y le dijo: ¿sabes qué? Tu esposa va a esperar un hijo, pero no la abandones, aunque tú ya estás comprometido a casarte con ella, porque lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. Y José ya estaba decidido en su corazón a dejarla en secreto para quedar él como mal. A veces se nos olvida el rol de José, que también era un hombre de Dios. Dios puso a nuestro Salvador en una familia de personas que amaban a Dios y eran fieles. ¿Quieres el bien de tus hijos? Camina con Dios. Sé fiel a Dios para que Dios pueda hacer grandes cosas en la vida de tus hijos. Y eso Dios hizo al nacer en María y José. Y ya estaban pensando en el tiempo que iban a nacer el bebé. Habían tenido que huir porque el rey Herodes, que gobernaba esa región, se enteró que iban a ser un rey de los judíos. Y él era el rey puesto por el imperio romano, el imperio poderoso, dominante. Dijo: no puede haber otro rey más que yo. Con que van a ser en Belén. Y iba a mandar a todos sus ejércitos allá. Cuando se iba a enterar por medio de trató de sacarle la información a unos estudiosos del Oriente que habían visto una estrella donde iba a nacer el Mesías, el Salvador, que las Escrituras del Antiguo Testamento prometían que vendría, que nacería. Y fíjense que en medio de la situación del embarazo de María, cuando ella estaba a punto de dar a luz, el emperador Octavio Augusto César hizo un censo. ¿Alguna vez has llegado a tu casa con el censo a preguntar cuántos viven,
a veces preguntan la religión, varias preguntas para tener una base de datos de saber qué personas componen a la nación. Y así el emperador quiso que cada persona fuera la familia de su origen, de su tribu, para pagar impuestos a Roma y para registrarse. Y José recibió esto y tuvo que ir para no estar en desacato con el imperio romano, y llegó con María. Y cuando estaban a medio camino, María empezó con los dolores de parto y dijo: ya viene el bebé. Y llegaron a Belén y José empezó a buscar un lugar donde poder rentar un hotel, un cuarto para poder tener al bebé, parteras. No encontró nada, y lo único que encontró es un lugar, un establo donde había animales, donde los animales comían, pero que por lo menos estaba calientito, donde había paja y donde más o menos podían estar en vez de en el piso duro. Y en un pesebre donde comían las vacas, allí en ese lugar, el rey de la vida, el que creó la vida, porque dice Juan que todo fue creado por medio de Jesús, por medio de él y para él, Jesús vino y se humilló en un pesebre. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos habla eso de la necesidad de ser humildes en nuestro corazón nosotros? Que a veces no tenemos humildad en el corazón, que fácilmente renegamos y que en nuestras relaciones interpersonales las dañamos por el orgullo. Jesús vino y se humilló. Y en esa noche había unos pastores judíos que conocían un poco de las Escrituras. ¿Sabían? ¿Será que tengo que cambiar de micrófono? Ok. Conocían de las Escrituras. Ellos sabían que vendría un Salvador que las Escrituras habían prometido. Y de repente vieron una luz y se llenaron de pavor. Y se aparecieron ángeles de Dios, mensajeros de Dios, donde Dios quería que estos hombres ordinarios supieran que un acontecimiento extraordinario estaba pasando cerca de donde ellos estaban. Y dice Lucas 2:10 que el ángel les dijo a los pastores: no tengan miedo, no teman, no les voy a hacer daño, en pocas palabras, pues les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, para toda la gente. Qué bonito es poder saber que en medio de tantas malas noticias, de repente uno puede recibir buenas noticias. Este año, todos los años hay malas noticias. Uno prende el noticiero y son malas noticias. Matanzas, explosiones de terroristas que se volaron y mataron a tantas personas, aviones que se cayeron y murieron 72 jugadores de fútbol de un equipo de Brasil. Uno escucha malas noticias por todas partes. Para ustedes la peor noticia de su vida quizá fue que Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. Malas noticias por todos lados. Qué bonito es saber que hay buenas noticias, porque esas malas noticias a veces nos producen ansiedad. Al estar en este país pensamos: ¿y qué va a pasar ahora que se venga Trump? ¿Qué va a pasar? ¿Estaremos aquí? ¿Será que se pongan más estrictas las leyes de inmigración? Porque hay 12 millones de indocumentados en Estados Unidos que vinieron buscando una mejor oportunidad porque no había oportunidad en sus países, o huyendo quizá por su vida, y dicen: ¿qué va a pasar? Nuestros hijos están aquí, y entran temores, entran ansiedad. Y ahí es donde uno tiene que recordar: Señor, mi vida está en tus manos. Pase lo que pase, si yo te tengo a ti, Señor, tú estás en control de mí. Ayúdame a confiar en ti. Y quiero hablar acerca de eso, bueno, de medio de malas noticias, recibir buenas noticias, y en cuanto a que todos podemos, al escuchar buenas noticias, llegar a sentir temor. Lo maravilloso de este pasaje de Lucas 2 que estamos viendo es que al inicio de Lucas 2, en el capítulo 1, comienza Lucas narrándonos lo que había sucedido de por qué José fue a Belén. Y una de las cosas que dice en Lucas 2, 1 al 2, dice: en aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio era gobernador de Siria. O sea, la Biblia nos da datos históricos, nos da fechas, nos da Jesús cuando nació en esta tierra, nació realmente en esta tierra. No es un mito de una religión, es un Dios todopoderoso que se hizo hombre y que nació en el tiempo del gran emperador romano, uno de los más famosos y conocidos, Octavio Augusto César, y siendo gobernador de Siria, Cirenio. Y esto nos muestra que la Navidad es una historia verdadera. ¿Saben ustedes que tenemos 27 libros del Nuevo Testamento?
que nos hablan de un Jesús de Nazaret, de un Jesús que vino a darnos vida eterna, a perdonarnos de nuestros pecados, a cambiar nuestra vida. Y tenemos además historiadores que no eran cristianos, como Flavio Josefo, como Plinio, algún escrito de un escritor satírico que se llamaba Luciano en el siglo II. Tenemos historiadores fuera de la Biblia que nos hablan de Jesús de Nazaret, que hacía milagros, que hacía maravillas, que sus discípulos lo vieron muerto y sin embargo después de muerto lo volvieron a ver con vida. O sea, estas son pruebas documentales que nuestra fe en la palabra de Dios está basada no nada más en una historia bonita. Yo quiero que tú sepas que si tú te preguntas, si tú te has preguntado, porque como seres humanos dudamos, como seres humanos cuando aún no somos cristianos nos preguntamos, ¿y será cierto eso del cristianismo? ¿Y será verdad que Jesús realmente es Dios? ¿Y qué de otras religiones? ¿Qué del Islam que tanta gente cree? ¿Qué del budismo? ¿Qué del hinduismo? Bueno, quiero que tú sepas que no hay religión en la historia ni en el mundo que tenga las bases históricas, documentales, profecías, como la fe de nosotros en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que el historiador más temprano del Buda, por ejemplo, Buda histórico, Buda fue un personaje que vivió 564 años antes de Cristo? Él creció en el hinduismo, creyendo que todos reencarnamos y buscando él salir de este mundo de sufrimiento. Él nunca dijo ser la verdad, él nunca dijo tener la verdad absoluta, y su biógrafo más temprano fue 400 años después de que Buda había muerto. ¿Cómo sabemos que es cierto lo que nos dicen de Buda o no? Pues quién sabe. El biógrafo más temprano de Alejandro Magno, que fue un general que conquistó el mundo entero de la antigüedad y que hay biografías enteras de él, fue Livio, un romano que fue 300 años después de la muerte de Alejandro Magno. Pero sin embargo nosotros tenemos 27 libros del primer siglo que nos hablan de Jesús de Nazaret. Tenemos historiadores seculares que nos hablan de Jesús. Que no te quepa duda, Jesús existió. Jesús pisó esta tierra. ¿Sabes por qué estamos en el año 2016 a punto de entrar en el año 2017? Porque Jesús partió la historia en dos. Y estamos en el año 2016 después de Jesucristo. No después de Buda, no después de Mahoma, después de Jesucristo. Y Jesús es real. Y Él puede ser tan real como tú le abras el corazón y lo conozcas. Jesús puede ser amado, puede estar contigo. Él dijo cuando se fue, que vino a esta tierra, nació como un bebé, vivió una vida perfecta y se fue y dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y al final dijo, y yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es real en nuestra vida. Y si tú no le conoces, puedes abrirle tu corazón. Si tú quieres conocer a Jesús de una forma más personal, ora a Dios, conócele, ábrele tu corazón, confía en Él. Miren, nos dice la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 4, dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. ¿Por qué? ¿Por qué habla de David ahora? ¿Saben quién fue David? Un gran rey poderoso de Israel que había vivido 1000 años antes de que naciera Jesucristo. Había reinado David. Entonces dice la Biblia de que subió a la casa de David, a la familia de David. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el nacimiento de Jesús, a diferencia de otras religiones, fue algo que fue anunciado por los profetas. Ni el budismo, ni el Islam en el profeta Mahoma, ni el hinduismo, ni ninguna religión del mundo. Te estoy nombrando las 4 religiones más grandes del mundo. La más grande del mundo en teoría es el cristianismo, aunque no todo el que se dice cristiano lo es. Dijo Jesús que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos son cristianos solo de labios para afuera, solo de religiosidad, solo de ir los domingos a una iglesia. Pero no son cristianos porque no han nacido de Jesucristo. Porque no ha habido un día que se han arrepentido de sus pecados y han seguido a Jesús y han caminado y permanecido con Él. Pero no hay religión como nuestra fe en Jesús. Jesús, en Lucas 1:68, Zacarías, el papá de Juan el Bautista,
se le dice que va a tener un hijo que va a preparar el camino de Jesús, que era Juan el Bautista. Y él comienza a hacer una oración preciosa, impactante oración. Y dice Zacarías: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador, alguien que tiene el poder de rescatarnos de nuestros pecados, de cambiar nuestra vida, de restaurar una vida sin dirección y darle dirección, de tomar a una persona que vivía por vivir y darle propósito para vivir, de tomar a una persona que estaba anclada en las drogas, en la mentira, en la infidelidad, en el pecado, y si esa persona le dice: Señor, te doy las llaves de mi vida, me rindo a ti, puede tomar esa vida y hacer una vida productiva, una vida de bendición. Dios tiene el poder de tomar un matrimonio destrozado, y lo hemos visto en nuestra iglesia, y sanarlo si ambos cónyuges se someten a Dios y dejan que Cristo reine. Cristo es un poderoso Salvador y lo sigue siendo hoy. Para eso vino Él, a buscar y a salvarte a ti y a mí, a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección. Y por cierto, cada vez que quitamos los ojos de Jesús, nos volvemos a perder. A veces nos damos nuestras perdidas por ahí. Y nos duelen esas perdidas. Y nos espinamos en el camino y nos metemos en cosas que no debemos por quitar la mirada de Jesús. Pero Dios nos levantó un poderoso Salvador. ¿De la casa de quién? De David. O sea, un descendiente de ese gran rey David, que caminó con Dios, que es un estándar porque tuvo un corazón para Dios. David fue un hombre humilde, cayó en pecado cuando cayó con una mujer casada, Betsabé, y tuvo terribles consecuencias en su vida. Sin embargo, en el Salmo 51 se puso a cuentas con Dios y dijo: contra ti, Señor, contra ti he pecado. Señor, lávame con hisopo, lávame con estropajo, porque estoy sucio, soy indigno de ti. Se puso a cuentas con Dios. Y David, Dios bendijo su descendencia. Y de esa descendencia, biológicamente, por medio de José, hay diferentes genealogías, una en Lucas, otra en Mateo. Algunos creen que una es por parte de María, otra por parte de José. Bueno, no me voy a meter en eso, es un asunto de apologética. Pero Jesús venía de la descendencia, más probablemente de José, del linaje de David. Y él dice: nos envió un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Entonces nos dice Zacarías: Señor, tú lo prometiste. Tu palabra estaba llena de promesas que tú enviarías un Salvador de la descendencia del rey David. Necesitamos un rey, Señor, un rey justo. Todos nosotros sabemos lo que es venir en un país donde hay injusticia, donde hay impunidad, donde el que suelta la lana hace lo que quiere y le quita hasta sus propiedades a una persona que se las dejaron bien habidas. Gente que con unas pistolas, y te rodean o metralletas, te quitan tu propiedad, te secuestran, te cobran renta, te quitan tu negocio, y toda tu vida y lo que te esforzaste se va por un hoyo. Bueno, en el tiempo de antes también siempre ha habido injusticias, porque todo lo que el hombre lo toca lo echa a perder por su pecado, por su avaricia, por su frialdad, por su falta de amor. El pecado que mora en nosotros hace eso, el orgullo, el egoísmo. Y Dios prometía que va a venir un rey que va a reinar sobre nuestras vidas, y que es rey sobre todo lo que existe. En Apocalipsis, Juan vio a ese rey venir en un caballo blanco, que era regularmente como montaban los emperadores romanos, o sea, mostrando un símbolo de poder, de dominio absoluto, de autoridad, que venía en las nubes del cielo, y tenía escrito un nombre que era Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, yo soy rey de sus reyes. Yo soy Señor sobre sus señores. Yo tengo poder y autoridad sobre los que ustedes creen que tienen poder y autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas, y sin Él nada existiría. Y ese que viene en las nubes del cielo es Jesús, que dijo, por cierto, que un día va a regresar. Y eso es lo que está viendo
Juan en Apocalipsis, al final de la Biblia, y como iglesia tenemos que estar preparados no solo para recordar que Él nació, sino saber que Él nació para morir por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida, y que como iglesia tenemos que vivir una vida santa que le agrada, no jugando a la iglesia, sino siendo la iglesia de Cristo, siguiéndole de corazón sincero, para que cuando Él venga encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga, y se vayan con Él los que le son fieles. Eso nos dice la Escritura. Entonces, anhelamos un rey justo. Anhelamos que Dios venga con su justicia y quite la gente malvada, la gente injusta. Anhelamos un lugar donde va a haber paz, donde ya no va a haber llanto, angustia de alma, aflicción. Y eso es lo que significa la venida de Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores, nacería de la casa de David, el rey más importante del pueblo de Israel, como lo prometió por sus profetas. Déjenme les doy una probadita en la palabra. En 2 de Samuel 7:16, cuando Samuel ungió ahí es cuando Samuel ungió al rey David, le dice: y será afirmada tu casa. Luego Natán reafirma también, el profeta Natán, dice: será afirmada tu casa y tu reino. ¿Para cuándo? Para siempre. Y tu trono será estable eternamente. O sea, 1000 años antes de que naciera Jesús, cuando el rey David fue ungido como rey, Dios le dijo: tu trono, de tu descendencia saldrá un rey que gobernará para siempre. Tu trono será eterno. Lo mismo sucedió en Daniel capítulo 7, donde el profeta Daniel vio los imperios poderosos del mundo. Vio una visión del imperio babilónico, luego del imperio persa, luego de los griegos, luego de los romanos. Y al ver Daniel 500 años antes que esto pasara, es increíble en nuestra Biblia, no hay religión que tenga eso. 500 años antes de que sucediera, Daniel vio los reinos que iban a gobernar el mundo, con exactitud los describió. Y dice que de repente vino un reino poderoso que tumbó a estos reinos, y que será un reino que será para siempre. Y era una profecía donde Daniel vio el reino de Jesucristo, que 2000 años después sigue reinando en la vida del que le abre su corazón y se somete y le sigue. Y que un día Él volverá y que no habrá más tierra, que dice la Biblia que los elementos ardiendo del universo serán deshechos y habrá cielos nuevos y tierra nueva, y que Dios morará con aquellos que han recibido la salvación de Jesucristo. Bueno, hay 2 pasajes más. En Isaías 11:1, hay muchos más, pero les estoy dando una probadita, como dije. En Isaías 11:1, Isaías 700 años antes de Cristo dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retorneará de sus raíces. O sea, un tronco lo ves y dices: ya no tiene vida. 1000 años después de Cristo, ya el imperio romano gobierna, ya no está la dinastía de David gobernando, el tronco está muerto. Pero en medio de la descendencia de David viene José a Belén, la ciudad de David, de su descendencia, y el hijo que va a nacer en ese pesebre, su hijo, va a venir como el Rey de Reyes, Señor de Señores, a tomar las promesas de los profetas del Antiguo Testamento para venir a ser nuestro Rey. Y por eso dice que retoñará. Y luego en Jeremías, cuando ya habla que Israel será destruido por Babilonia y que parece que la esperanza se va a perder, porque Jeremías vio que iba a pasar eso, que iban a caer bajo el dominio de otros imperios, dice: y servirán, cuando yo los restaure, dice, servirán al Señor su Dios y a David su rey. David ya tenía más de 350 años de muerto. Pero ¿qué nos dice el profeta Jeremías? Que el pueblo de Dios serviría a David su rey, porque Jesús es descendiente de David. Por eso cuando Jesús sanaba personas y abría los ojos de los ciegos, que lo sigue haciendo ahora, abriendo los ojos de los que no pueden ver, de los que no pueden creer, de los que tienen necesidad de Dios. Cuando Él levantó a los paralíticos, y lo sigue haciendo ahora, levantando a aquellos que están paralizados en el pecado, paralizados en la depresión, paralizados en una vida sin propósito, porque no conocen a Dios. Ese Jesús, cuando iba sanando eso, dice la Biblia que la gente le gritaba, se menciona a un ciego que le gritaba: Jesús, Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Ese cieguito sabía que lo que había oído, las maravillas de ese bebé que nació en Belén, nuestro Señor, y los milagros que hacía, solamente describían a alguien, al Mesías de Dios, al prometido, al Salvador poderoso que Dios nos levantó a nosotros. Y reconocía que era descendiente de David, el heredero al reino, el rey justo y salvador que vendría a rescatarnos. Y todo esto fue anunciado, que Jesús nacería en Belén. ¿Dónde nació Jesús, iglesia? ¿En dónde? ¿Cómo se llamaba la ciudad? En Belén de Judea, en Belén, en la región de Éfrata, en la tribu de Efraín, entre las montañas de Efraín. Allá nació Jesús. Y mire lo que dice Miqueas 5:2. Miqueas profetizó 700 años antes de Cristo, en contra del pecado, en contra de la injusticia, pidiéndole al pueblo que se volviera a Dios y diciendo de que Dios iba a traer juicio, pero que Dios los restauraría. Y mira lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, de la tribu de Efraín, pequeña aldea para estar entre las familias de la tribu de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y espero que sea Señor de tu vida también y de mi vida. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Qué maravilla! Tú puedes imaginarte que nazca un bebé, que vayamos al hospital Harbor View, o al Swedish, o al Lakewood, y viene el bebé. Me acuerdo cuando fui con Ana y Gustavo y salió Emilia, hermosa la bebita, o que tomaras un bebé recién nacido y dijeras, este bebé que nace es Dios con nosotros. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso cuando Jesús estaba con los fariseos decía, antes que Abraham fuera, que Abraham había vivido 2000 años antes de Cristo, dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y dice que tomaron piedras para apedrearlo por blasfemo. ¿Por qué? Porque Jesús realmente, ese bebé que nacía, Jesús es preexistente. No nació hace 2000 años. Jesús existió desde la eternidad pasada, de millones y billones de años, y no tiene principio ni fin, porque es Dios, que en su amor se humilló, y eso celebramos, que vino a darnos esperanza y a remover nuestro temor y nuestro pecado. Entonces quiero que veamos lo que sucedió en Lucas capítulo 2 versículo 10, cuando los pastores se encontraron con el ángel. El ángel traía buenas o malas noticias. ¿Qué harías tú si te encontraras de repente en tu cuarto con una luz bien fuerte que se manifiesta? ¿Qué harían? ¿Algunos de ustedes? ¿Qué harían? Correr, me escondo abajo de la cama. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué es esto que se me está apareciendo? Tuvieron temor en Lucas 2:8. Dice que en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Y de repente sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria de Dios los envolvió. ¿Qué significa la gloria? La maravilla, la luz maravillosa de Dios. Su poder se manifestó alrededor de ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Se sintieron poca cosa, se llenaron de temor. Tú y yo nos sentimos poca cosa ante la presencia de Dios. Si viéramos a Dios, ay de nosotros. Porque como dice Isaías, somos hombres inmundos, impuros. Mereceríamos ser fulminados ante su presencia. Yo creo que ante la muerte nos hacemos chiquitos, y ante la presencia de Dios también, porque reconocemos que no somos nada sin Dios, que lo necesitamos a Él. Y se llenaron de temor. Y yo dice, pero el ángel le dijo, no tengan miedo, pues les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Quién te daría mucha alegría a ti ahorita? ¿Qué te daría mucha alegría? Quizá te daría mucha alegría que tu esposo te dijera, honey, I have a new car for you, ¿verdad? Nuevo carro, ¿sí? Te saqué un carro del año porque te amo tanto. No sé, ¿qué te daría alegría? Que te dieran las llaves y te dijeran, aquí está la casa por la que has orado, aquí está. O que ahorita dijeran, hermanos, hagan fila porque tenemos aquí a unos oficiales de migración, no corran por favor, les van a entregar certificados con su permiso para trabajar y su residencia. Habría una gran alegría, un gran gozo, ¿no? O a lo mejor si eres soltero dices, que te dijera, esta tarde tienes una cita en un restaurante para cenar con el amor de tu vida.
La mujer con la que has estado orando y esperando de Dios, o el hombre por el cual has estado esperando, ¿no? Yo creo que sería una gran alegría, ¿no es cierto? ¿Cómo que no nos cabe la sonrisa a ese tipo de noticias? Ahora imagínate, y qué malagradecidos somos con Dios, porque muchas veces cuando llega la noticia que tanto hemos esperado, que tanto hemos orado, llega y nos acostumbramos re fácil a lo bueno. Ya la tenemos y ahora, a ver, ¿cuál es mi otro deseo? Y no voy a estar contento hasta que lo logre. Y vivimos infelices, una cosa tras otra, con tantas malas noticias y con tanta ingratitud en el corazón. La Navidad es un tiempo para tener alegría, para reconocer las bendiciones de Dios, que tienes un techo, que tienes comida. Y si estás en Cristo, lo más importante es que tenemos salvación. Que si morimos vamos a tener vida eterna. Que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchos lugares y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén un día. Y dice, si así no fuera, yo les habría dicho que no hay vida después de la muerte. Pero así es. Hay muchos lugares. Tenemos muchas razones por las cuales estar contentos. En medio del temor que podamos tener, Dios dice, no temas, porque hay grandes noticias. Nació Jesús, un poderoso Salvador. Mira, yo creo que nosotros también en nuestra vida experimentamos temores. Por ejemplo, un temor es el temor, lo podemos poner en la pantalla, es el temor a equivocarnos. Por ejemplo, la gente pregunta, los ángeles vieron una luz, pero no sabían qué era esa luz, ¿verdad? Y podría pasar por su mente, ¿qué tal si estos pastores, temor a equivocarse, qué tal si estos pastores, si estos ángeles, no sé, vienen a dañarnos? ¿Qué tal si vienen a juzgarnos de nuestros pecados? ¿O qué tal si no son ángeles y vienen a destruirnos? ¿Qué es esta luz? Nunca hemos visto esto en nuestras vidas. Existió un temor. Y yo creo que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, yo quiero que tú recuerdes cuando viniste a Cristo por primera vez. Y si no conoces de Jesús, quizá tú te encuentras en esa situación. O en esta situación se encuentran tus amigos y mis amigos y familiares por los cuales hemos orado. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares y amigos por los cuales han orado por su salvación? Creo que todos, ¿no? Que nos han rechazado, que nos han dicho la monjita, el aleluya, ya métete de padrecito, no sé, nos han insultado. Bueno, y yo creo que mucha gente dice, bueno, ¿qué tal si esto no es bueno? ¿O qué tal si esto no es verdad? Mi suegro nos platicó en el grupo de vida una anécdota interesante. Le pedí permiso para contar la historia. Dice que cuando ellos oyeron de Jesús, les encantó oír de Dios, porque mi mamá les compartió de Jesús con una relación real que ella tenía con Dios. Y cuando se enteraron que ellos no iban a la iglesia católica romana, pensaron, pues son una secta protestante, yo no quiero saber de eso. Pero Dios permitió que se toparan en un restaurante, me parece, se encontraron ese día y los invitaron. Y mis suegros, por pena decirle no a mi papá a la invitación, fueron a un estudio bíblico en la esquina de la casa y fueron y no dejaron de ir nunca más, porque encontraron un grupo que estudiaba la Biblia con amor a Dios, de gente que Dios había transformado. Por eso nosotros creemos en los grupos de vida, porque allí Dios toca corazones y vidas, porque hay contacto. Aquí ustedes se van de la predicación inspirados, aprendieron algo, fueron retados en su corazón, construyen una mejor relación con Dios, pero es difícil que haya cambios y transformaciones de vida si no es en el contexto de uno a uno y de orar y de abrir tu corazón y de saber que otros están orando por ti. Llegaron mis suegros y dice que una de las cosas que entendieron es que que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que muchos de los santos, como por ejemplo San Judas Tadeo fue uno de los apóstoles de Jesús. Está con Cristo en el cielo y Él no hace milagros. Él fue un siervo de Dios, un evangelista que llevó la palabra de Dios cumpliendo la gran comisión. Y cuando mi suegro dice que le platicó a su mamá se entristeció. Lo mismo le pasó a mi mamá con su familia judía, mi papá con su familia católica. Y dice que le decían, cuando llegaba mi suegro, le decía su mamá, le decía, ahí viene San Judas Tadeo, le decía a mi suegro. Pero dice que como tenía santos y vírgenes por toda la casa, porque eran muy católicos,
Entendió que la Biblia dice en Salmo 115 que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, que están muertos porque son solamente imágenes mudas. Y dice, semejantes a ellos son todos los que confían en ellos, o están muertos espiritualmente. Entendió que el primer mandamiento de Dios es que no te hagas imágenes, y el segundo, que no te inclines ante ellas. Es un mandato de Dios, es los 10 mandamientos, primero y segundo mandamiento. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, en las Biblias católicas, ahí está. Y mi suegro dijo, pero si los quito, ¿y qué tal si Dios me castiga? ¿Qué tal si la Virgen se enoja conmigo porque quité su imagen, su estatua? ¿Qué tal si Dios se enoja? O sea, hay una duda normal, real, cuando uno conoce la verdad y abres la Biblia y dice, perdón, estamos en el 1, que es el temor a equivocarse, que existe el temor a equivocarte de decir, ¿me puedes poner la filmina 1, Luis, por favor? Temor a equivocarse, ¿qué si esto no es bueno? ¿O qué si no es verdad? ¿Qué si me engañan? ¿O qué si esto no es cierto? Y existe una duda. ¿Qué de las religiones? ¿Por qué me dicen una cosa acá y otra acá? Y los pastores tenían esa duda, pero vieron después la multitud de ángeles, vieron que traían buenas noticias, y ellos fueron a donde estaba el niño envuelto en pañales, recibieron el mandato de Dios y vieron con sus propios ojos que era algo bueno, que era algo por qué alegrarse. Invita a tus amigos y diles, no tengas temor, conoce a Dios, conoce su palabra, no le vengas a decir que quieres cambiar su religión, sino que quieres que conozcan a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Háblales de Jesús, llénate de su palabra, aprende con amor a guiarles en su palabra. Quizá tú ya eres cristiano y conoces de Cristo, y tienes decisiones importantes que hacer en tu vida, y dices, pastor, tengo temor a equivocarme, ¿me voy de regreso a mi país o me quedo? ¿La dejo o lucho por el matrimonio? ¿Lo dejo o lucho por el matrimonio? ¿Y sabes qué? Dios, dice en Santiago 1:5, que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, porque da a todos abundantemente y sin reproche. Jesús sigue siendo nuestra luz para nuestras vidas, para las constantes decisiones que tenemos que decir, ¿qué si me equivoco? ¿Qué si me equivoco? Porque el mundo, nuestra vida de cada uno de nosotros está llena de retos, llena de decisiones que tenemos que tomar, que a veces no sabemos cuál es la mejor. Pero ¿sabes qué es lo mejor en esos momentos? Ora al Señor. Cristo te ama, Él te formó, Él te creó, Él te salvó. ¿Y sabes qué? Él estará contigo si tú lo buscas como tu Rey y como tu Señor. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. Ánclate en Él. Busca consejo sabio de personas que caminan con Dios o de personas que sean expertas en el área que tienes que decidir, y ora a Dios, abre su palabra y deja que Dios te dé la respuesta de la decisión que tienes que tomar. Y una vez que Dios te la da, ¿sabes qué hace Dios? Te pone paz. Hay algo que me encanta a mí, que una ocasión se lo dije a una persona muy cercana, que dijo, no sé si casarme o no casarme. No, yo sabía, no me lo dijo, pero tenía años de noviazgo y no se casaba, no le daba el anillo. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? La duda es el no de Dios. Porque si hay cosas, banderas rojas, intranquilidad, pero es que va a cambiar o no, la duda es el no de Dios. Tienes intranquilidad en cuanto a algo, no tomes una decisión de la que estés intranquilo. Ora, consulta, no te quedes tampoco ahí parado. Busca, ora, consulta con Dios. Y Dios, el bebé que nació en Belén, no es un bebito, es el Dios todopoderoso que se encarnó, que nos ama y que camina a nuestro lado si nosotros nos sometemos a Él. ¿Qué es si me equivoco? Ok, temor a equivocarse. También existe el temor de los pastores, porque los ángeles dijeron no teman, ¿verdad? Existe el temor a cambiar. El número 2, temor a cambiar, es otro temor que existe. El temor a cambiar es que si me piden que deje de hacer quien soy o de hacer lo que me gusta. ¿Alguna vez tuviste ese temor cuando te empezaste a acercar a Cristo o no? ¿Alguno de ustedes tuvo ese temor o no? ¿Qué si me piden que deje de ser quien soy? O a mí me encanta mover la bota y el guarache, ¿no? A mí me encanta fumar. A mí yo soy de tomar todos los fines de semana.
¿Qué si me piden que deje de ser quien, a mí yo batallo aquí en lo secreto entre nos? Yo le entro a la marihuana, no soy pastor, estoy hablando hipotéticamente que alguien diga eso, ¿no? Dice, no, porque hay gente escondido, no, y aquí ya no escondido porque ya es legal en este estado, terrible, ¿no? Y me gusta fumar marihuana o entro a tal droga y ¿sabes qué? No mucha gente sabe, pero yo batallo con esto. ¿Qué si no lo puedo dejar? Y a mí me gusta esta música, me gusta este ambiente, mis amigos, mis compadres que nos reunimos. Híjoles, yo sé que necesito de Dios, pero no le quiero entrar, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Le dijo al hombre rico, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y se regresó con tristeza. No seas como ese hombre. Dile, Señor, tú lo diste todo por mí. Dejaste tu gloria, tu poder y viniste a esta tierra como un humilde siervo. Señor, tú vales la pena que yo deje la botella que me encanta, que yo deje aún las fiestas. Pero ¿qué hay de malo en bailar? Dice alguna gente. Pues es un ambiente plagado de pecado y de mundanalidad, y tú sabes lo que haces allá o lo que hacías allá. No te hagas. Entonces eso es lo que está de malo, que si alguno está en Cristo es una nueva creación y las cosas viejas deben pasar. Y si Cristo es tu rey, muéstralo con tu vida que es tu rey, y no estés medio aquí y medio allá. Entonces, ¿qué si me piden que deje de ser quien soy y hacer lo que me gusta? ¿Sabes qué es lo maravilloso? Seguir a Cristo te va a gustar. Seguir a Cristo te va a dar paz. Te va a gustar lo que Dios te ofrece. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Otro temor que hay es, y como cristianos algunos de ustedes todavía siguen con temor a cambiar, Están aquí, pero a veces se van para allá. Temor al rechazo es otro temor que existe. Por ejemplo, ¿qué si mi familia u otros me rechazan? Porque los pastores tenían temor y los ángeles dijeron, no temas, hay buenas noticias. Y quizá algunos no vienen a Jesús, a conocer a Jesús, porque los pastores corrieron a ir a ver a Jesús. Y hay gente que no viene y no corre a Jesús porque tiene temor y necesita que Dios le diga, no temas. ¿Por qué? Porque cuando seguimos a Cristo y hacemos lo correcto, vamos a ser rechazados por algunos. La Biblia dice que no es de todos la fe. Hay quien odia la fe, hay quien no la comprende y no la entiende. Ya te van a lavar el cerebro, ya te cambiaste de religión y vamos a ser rechazados. Yo lo he experimentado. También estuve en la primaria, secundaria, preparatoria y en la universidad en México y sé lo que es ser un cristiano en el mundo, en el ambiente artístico, que estuve haciendo mis pininos y trabajando de actor en medio de un ambiente plagado por la vanidad, el orgullo y el pecado y la inmoralidad. Sé lo que es hablar de Jesús y que te quieran agarrar de carrilla tirándote que eres cristiano. Pero ¿sabes qué? Es maravilloso estar en Dios. Yo no cambio. O sea, ¿qué me hace? ¿Qué me hace que de repente alguien me haya rechazado o no me haya entendido? Al rato ellos se dan cuenta del cambio en nuestra vida y nos preguntan porque quieren tener lo que nosotros tenemos. Porque lo que Dios da, nada más, nadie más ni nada más te lo da, más que Dios. Porque Él es el dador de la vida. Él es Dios, Él no es religión. Él es el hacedor de todo lo que existe. ¿Y a quién daremos cuenta de nuestra vida? ¿Qué si mi familia nos rechaza? ¿Qué dice Jesús? Cualquiera que me negare delante de los hombres. Si tú conoces a Jesús, no. A veces acompaño a mi esposa, ¿no? Cualquiera que me negare, ¿qué dice Jesús? Yo también le negaré delante de mi Padre, pero cualquiera que me confiese, sí soy cristiano, sigo a Jesucristo, no significa que soy perfecto, batallo en mi vida. Pero ¿sabes qué? Cristo me dio una esperanza que yo no tenía antes. Él puso mi vida y la vida de mi familia en un lugar que no teníamos antes. Y lo que yo encontré en Él es bueno. Qué bonito sería que tú experimentaras lo que yo he experimentado. ¿Por qué no? Hablar y no callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿qué temor al rechazo? Ahora, como cristianos podemos experimentar temor al rechazo también. Sí, pero no importa, dice la Biblia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Yo quiero que tú sepas que si tú a veces pasas momentos de soledad o de depresión, porque eso no le pasa a muy poquita gente, hay mucha gente, y aún ya siendo cristianos,
que pasan por momentos de soledad, que se sienten solos. Que aún ya siendo, el soltero dice, pues por eso yo quiero a mi puchunguita, ¿no? Y por eso yo quiero a mi galán de sangre azul, que venga mi príncipe, el Mr. Perfect, ¿no? Pero en realidad la gente casada también puede experimentar soledad cuando hay una desconexión en el matrimonio, cuando hay orgullo, cuando hay egoísmo, cuando hay falta de amor. Y a veces es peor, porque el soltero pues está soltero y nada más oye una canción de Tú eres el amor de mi vida, o la del Titanic, Every time I cry, y hasta que, ay, ¿qué será el día que la abrace, no? Y los que están casados, ya quítate, ¿no? No se valoran. Pero el que está casado es la bronca que me eché, y aquí está esta, y vienen las críticas, y está solo y encima peleando con alguien. Triste, ¿no? ¿Por qué? Porque falta Cristo, falta que Cristo gobierne nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, que nos vistamos de su amor, nos revistamos de su amor. Pero mira, si te sientes solo, busca de Dios. Porque a veces buscamos la música, vámonos al cine a ver una película, que no hay nada de malo si es una película sana. Vámonos acá, vámonos allá. Pero ¿qué de la oración? ¿Qué de buscar de Dios? ¿Qué de adentrarte en conocer más de Cristo? ¿Qué de servirle a Dios y ser útil en su obra? No tengas temor. Si tienes temor al rechazo, tienes a alguien que te amó tanto que dio su vida por ti. ¿Quién más ha dado su vida por ti? Jesús lo hizo por amor a ti. ¿Qué significa que tu vida tiene valor? Que Dios te ama. Y por último, algunos tienen temor a fracasar. Por ejemplo, dicen que si fallo. Pastor, yo sí quiero buscar a Dios, pero yo sé que tengo que cambiar cosas. ¿Y qué si la riego? ¿Qué si fallo? Pero no quiero ser hipócrita. Prefiero quedarme en la casa y no meterme en nada que no pueda cumplir. Algunos piensan así, ¿no? Pues ¿sabes qué? Jesús vino a buscar a los perfectos, ¿o no? Jesús dijo, vino a buscar lo que se había perdido. Y todos nosotros estábamos perdidos sin Dios. Y todos nosotros somos una bola de pecadores que necesitamos la gracia continua de Dios. Y no debe ser excusa eso para practicar el pecado descaradamente o que no nos importe, sino debe ser un llamado a decir, Dios quiere que cambie mi vida, pero Él dice que si fallo, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo, que intercede por mí, y que si confieso mis pecados y me aparto, dice el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, en Juan 1:9. Entonces, temes fracasar, no estás solo, tienes recursos de parte de Dios. No te arriesgues a vivir una vida sin Dios por temor a fracasar. Tienes a Jesús contigo como cristiano. En fin, los pastores dijeron, no temas. Si tu temor es temor a equivocarte, si tu temor es temor a cambiar, si tu temor es temor a ser rechazado o a la soledad, si tu temor es temor a fracasar en la vida cristiana o a fracasar en la vida, hay una respuesta. Y hay una buena noticia, y esa buena noticia es Jesús. Es el motivo de la Navidad. Que porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó Dios a ti, ponle tu nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a Carlos, porque de tal manera amó Dios a Rubén, porque de tal manera amó Dios a Gertrudis, porque de tal manera amó Dios a Betty, porque de tal manera amó Dios a Juana, porque de tal manera amó Dios a Vanessa, porque de tal manera amó Dios a Carlos Andrés. ¿Para qué? Para que si Carlos Andrés en él cree. ¿Y qué significa creer? Poner mi confianza total y seguirle de ahora en adelante. Dice que entonces yo no me perderé, sino que tendré vida eterna, vida para siempre. ¿Por qué unos pastores ordinarios, pobres, mucho trabajo, poca paga, desvelos, cuidando ovejitas rebeldes? ¿Por qué los ángeles le dijeron que será motivo de gran gozo? Porque Jesús viene a cambiar las vidas aún de unos humildes pastores. Porque Jesús viene a cambiar las vidas aún de obreros o de profesionistas, de gente en niveles altos o de gente ordinaria. Cristo viene a cambiar nuestras vidas y viene a traernos paz. Los ángeles dijeron que sería
que era gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Dios viene a darnos lo que nadie más pudo darnos. Lo que Dios te da, quiero que recuerdes esos días donde tú te has doblegado al Señor y le has dicho: Señor, te necesito. A lo mejor a través de una crisis de tu vida buscaste al Señor. Esa paz que Dios te dio, esa paz de limpieza de conciencia, de saber que Dios te ha perdonado, esa paz de saber que tu vida está en las manos de Dios, es una paz que el mundo no te da, que nadie te puede dar. Jesús viene a traernos paz primeramente con Dios, a reconciliarnos con Dios. Para eso vino Jesús, para eso nació para morir. El propósito del pesebre fue la cruz, pero su cruz quedó vacía, su tumba quedó vacía y Él resucitó para darnos vida eterna, para siempre. Dios te da paz con Él, pero también cuando realmente seguimos a Jesús y nos sometemos a Él, nos da paz entre nosotros, que somos tan propensos al pleito, a los desacuerdos, a los sentimientos heridos y sentidos. Dios nos reviste de misericordia, de paciencia, de amor, de aprender a perdonarnos. Es algo que va contrario a nuestra naturaleza pecaminosa, pero Dios lo hace. Y esa paz nos da felicidad, porque lo que le da sentido a la vida son las relaciones interpersonales, con Dios y con la gente que amamos. Sin eso la vida no tiene sentido. Puedes ganarte el Powerball, tener millones de dólares, pero si no tienes en tu vida gente que amas y te ama, la vida no tiene valor. Lo que le da valor a la vida es tener paz con Dios y tener paz con otros. Y a eso vino Jesús, el príncipe de paz. Vino a traer paz con Dios, paz con otros y paz interior, de saber que eres perdonado, de saber que tienes esperanza, de saber que no estás solo. Esa fue la noticia que hace 2000 años los pastores recibieron de los ángeles. Y es un recordatorio para nosotros que es la misma noticia para nosotros hoy. Hay paz en la tierra para los hombres que reconocen a Jesús como su rey, como ese rey justo, perfecto, de la descendencia de David, que algún día estaremos con Él y no habrá más llanto, más tristeza ni dolor. Habrá justicia perdurable, habrá libertad, habrá amor. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros? Gracias a Dios por una fe tan certera que tenemos, una fe histórica en un Jesucristo que Él vive, que vino a esta tierra hace 2000 años, una fe profética que desde antes estaba escrito lo que sucedería y que ninguna otra religión del mundo tiene la confianza que nosotros podemos tener en nuestra fe en Jesús. Dale gracias a Dios por tenerte con vida hoy, por haber enviado a Jesús a salvarte. Y si tú has sido ingrato en tu corazón y has vivido tu vida como has querido, si has permitido que esos temores a cambiar, esos temores al rechazo, esos temores a equivocarte, esos temores a fracasar, te mantengan fracasado en tu vida cristiana, pídele perdón a Dios y dile: Señor, tú lo dejaste todo por amor a mí. ¿Qué he dejado yo por amor a ti, Señor? Hoy me rindo. Hoy, Señor, te pido que me perdones. Quiero caminar contigo. Quiero retomar, Señor, mi comunión y relación contigo. La relación que he abandonado, que he descuidado, que he metido al refrigerador de mi vida espiritual. Señor, perdóname. Quiero amarte, quiero ser fiel a ti, quiero orar cada día cuando manejo en el carro. Quiero poner CDs cristianos, MP3 en mi celular de música cristiana que te glorifica. Señor, quiero guiar a mi familia en tus caminos. Quiero que tú seas rey de mi vida, Señor. Si Dios habla a tu corazón y le quieres decir al Señor que quieres reanudar tu relación con Él, revivir esa relación, levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy, ayúdame a tener. Dios te bendiga, querida hermana. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te ayude, que Dios les ayude, nos ayude a disciplinarnos de buscarle y ver cuán bueno es Dios y cuán digno de nuestro corazón y de que le sigamos, porque Él lo es todo para nosotros y nos ama tanto.
Señor, gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por la Navidad. Gracias porque tú eres el motivo. Gracias, Señor, por la salvación que nos das. Gracias por tu paciencia. Gracias por esperarnos, Señor. Y gracias por con cuerdas de amor llamarnos a ti. Te pido que tú reanudes nuestra fe, nuestro gozo, nuestra fidelidad en ti en este año que viene, Señor. Que no nos olvidemos de nuestro primer amor, sino que, Señor, te sirvamos con integridad de corazón y con sinceridad. Guarda nuestras familias, Señor. Ayúdanos, alcanza nuestra familia, sea el esposo, la esposa, los hijos que están lejos de ti, Señor. Danos la gracia para compartirles, para hablarles, aunque experimentemos rechazo, Señor. Y te pedimos que tú pongas en la vida de ellos personas y situaciones que con cuerdas de amor les atraigas a ti. Gracias por tu iglesia preciosa, por la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Bendíceles, Señor. Gracias por esta Navidad que podemos aún tener juntos muchos de nosotros. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y, Señor, que haya paz en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Te amamos, Señor. Amén.